¿Qué es lo que está pasando en Alianza País, el bloque más grande dentro de la Asamblea? A lo largo de esta semana hemos tenido algunos invitados del movimiento de gobierno y todos nos han dicho que más allá de ciertas divergencias, las aguas están calmadas, que no es cierto que haya una división interna. Pero lo que era evidente, la cuerda que se tensó a propósito de las elecciones legislativas que se van a realizar este domingo, se rompió ayer en la noche con la renuncia a la bancada de César Rodríguez, uno de los más reconocidos pilares del movimiento que en sus inicios se jugó siendo incluso fuerza de choque cuando había que imponerse, por ejemplo, ante el ex Tribunal Supremo Electoral. Virgilio Hernández, asambleísta, coordinador de Movimiento País, se encuentra en los estudios de la capital. Queremos darle los buenos días y preguntarle, porque César Rodríguez ayer a propósito de su renuncia se ha ido diciendo que no hay diálogo, ni interno ni externo, y solo imposiciones, que eso es lo que lo ha cansado. ¿Ustedes cómo lo toman? Muy buenos días, un gusto poder comunicarme con ustedes y a través de suyo con la ciudadanía. Nosotros deploramos la salida de César Rodríguez, lamentamos también esa salida y sobre todo rechazamos las circunstancias de esa salida, que se ha dejado obnubilar por el sillón de la presidencia del Legislativo. Realmente nos preocupa y sobre todo nos demuestra que antes que discutir principios, antes que poner en debate ideas, básicamente su preocupación era el tema de cargos. Creemos que así no se renueva, creemos que así no se radicaliza, creemos que esa no es la forma de plantearle nuevos mecanismos y nuevas expresiones de la política. Pero en la política los dolores y las traiciones hay que enterrarlas el mismo día. El bloque del Movimiento País está trabajando en un acuerdo legislativo serio para el día domingo poder renovar las dignidades de la Asamblea Nacional y presentarle al país la posibilidad de mantener una agenda legislativa seria en la que se puedan aprobar leyes que están pendientes aún de debate, como la ley de comunicación, como la ley de aguas, como la ley de tierras, que son fundamentales y con una gran importancia social. De igual manera, las leyes que se derivan de lo que significa la consulta popular del 7 de mayo, luego creemos que es necesario que el bloque país no solo tiene el derecho, sino la obligación de poder conformar una mayoría que al mismo tiempo garantice la independencia de la función legislativa, pero tenga una posición de corresponsabilidad de los vecinos del país con el Ejecutivo. Y el mismo derecho que tienen todos, ¿no, asambleístas? No solamente es el derecho del país, es el derecho de la oposición también, si es que logran a ponerse de acuerdo. Mire, creemos que aquí hay un elemento fundamental. En toda democracia seria, en toda democracia se busca acuerdos para poder gobernar. El pueblo ecuatoriano votó por el Movimiento País de forma mayoritaria. Por lo tanto, nosotros creemos que nos corresponde, obviamente, poder conformar esa mayoría. Sin duda, hay otras expectativas, sin duda, la oposición, y eso es lo que nos preocupa, que uno de nuestros coordinadores, o quién fue uno de nuestros coordinadores, quien tenía la responsabilidad de encontrar estos acuerdos y estos acercamientos, ahora básicamente vaya o pretenda ser candidato de la oposición. Es un derecho, como le vuelvo a decir, entonces ha quedado en el pasado, eso quedó el día de ayer, y ahora nosotros buscamos conformar esa mayoría que nos permita una alianza, un acuerdo político para poder mantener estos 2 años de legislatura que nos faltan para concluir este periodo. Creo que no lo estoy entendiendo bien, asambleísta. ¿Es un derecho exclusivo del país entonces tener mayoría en la Asamblea, ocupar el sillón presidencial por los próximos 2 años? No, de ninguna forma. Esto es un derecho, digamos, que tienen y que tenemos todos y cada uno de los asambleístas. Yo les señalo que como fuerza política, como Movimiento País, nosotros no nos vamos a avergonzar de ser la principal fuerza política, y somos esa principal fuerza política por decisión mayoritaria de la ciudadanía. Por ello, estamos buscando los acuerdos políticos que nos permitan conformar una mayoría y en ese sentido presentarle al país las opciones que ayuden a mantener este camino de legislatura, este camino de responsabilidad con el Ecuador y con lo que el Ecuador votó y lo que el Ecuador pretende y quiere. Lo invito a ver lo que dijo el asambleísta Rodríguez el lunes aquí en Contacto Directo.
Virgilio Hernández, quien está siendo aludido en mi carta de renuncia, porque yo no lo veo ni lo voy a aceptar jamás como comisario político. Cuando en el escenario de la Asamblea Nacional, que es un espacio de debate, de parlamento, se pretende silenciar voces porque no es funcional o porque no conviene a determinados intereses particulares, me parece que ese es el momento de empezar a cuestionarse de manera absolutamente legítima si es o no un momento de establecer distancias con esas posiciones. Creo que en la Asamblea Nacional hay que empezar por aceptar que la bancada de país no es la Asamblea Nacional y que si nosotros no somos capaces de buscar encuentros y espacios de diálogo con todos los sectores, la gobernabilidad de la Asamblea en estos próximos 2 años va a estar en serios aprietos. ¿En país se debe pedir permiso para opinar? Mire, cuando uno está tratando de juzgar la realidad, siempre corre un riesgo. Y el riesgo que corre es que en lugar de describir lo que está pasando, se esté mirando en un espejo, o esté recordando a través de ese espejo lo que ha sido el rol de cada una de las personas. Me parece que eso dice bastante de esta preocupación, y sobre todo lo que a nosotros nos llama la atención es que esta serie de dudas, esta serie de inquietudes sobre el proyecto, incluso esta serie de denuncias, surjan a propósito de que el bloque ni apoyó ni propuso su candidatura. Esto es lo preocupante. Esto solo tiene un nombre y la gente lo califica de manera adecuada. Esto se llama ambición. Ambición. Y la ambición ha obnubilado la coherencia. Esta obsesión por los cargos ha podido más que la coherencia política de una persona que ha tenido funciones fundamentales, no solo en la Asamblea, sino en el bloque. El asambleísta César Rodríguez fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, ha sido coordinador de la bancada por 2 años y ahora la ambición lo ha perdido. Lamentablemente, esta desesperación por el sillón presidencial legislativo ha podido más que la coherencia, ha podido más que los principios. Cuando está de por medio la discusión de cargos y se abandonan los principios, ya siempre hay duda. Y como le vuelvo a señalar, la gente a eso le llama ambición. A propósito de las coherencias con el proyecto, ayer estuvo reunido el bloque de país definiendo el asunto de las vicepresidencias y la cosa estaba entre Mayerly Vázquez, Juan Carlos Casinelli y usted. ¿Cómo quedó al final? Nosotros hemos propuesto precandidatos. Le vuelvo a señalar esto. Nosotros tenemos la candidatura del arquitecto Fernando Cordero, que es la candidatura que le vamos a presentar al Pleno de la Asamblea, y obviamente nosotros esperamos ganar con esa candidatura. Cuando se presentan candidatos es para ganar. Esto hace todo movimiento político. Nosotros aspiramos a ganar con este candidato y se han planteado precandidatos efectivamente para la primera, para la segunda vicepresidencia, pero eso obviamente depende de los acuerdos políticos a los que también lleguemos con los sectores políticos aliados. Esto al igual que la conformación del CAL y de todas y cada una de las comisiones. Eso creemos que es lo legítimo, poder discutir la corresponsabilidad de la Asamblea. Nosotros les hemos dicho muy claramente, y algunos sectores de la oposición saben, que no estamos dispuestos, y el presidente de la República nos ha señalado que primero se va a su casa antes que volver al reparto de ministerios, de gobernaciones. Eso con nosotros no va a pasar. Por lo tanto, vamos a plantearle una agenda legislativa, vamos a plantear esta necesidad de corresponsabilidad y también de responsabilizarnos tanto de la presidencia, de las vicepresidencias, de la conformación del CAL y de cada una de las comisiones. Es decir, no lo tienen definido todavía. No, nosotros hemos definido que nuestro candidato para la primera vicepresidencia será Juan Carlos Casinelli, nuestra candidata para la segunda vicepresidencia será Mayerly Vázquez, pero al mismo tiempo les señalo, decimos que son precandidatos porque esto tenemos que acordar de manera definitiva con todos los sectores políticos que estamos conversando para obtener esa mayoría el día domingo. Vamos a otro tema, o mejor dicho, al mismo, pero tal vez de una manera más conceptual. César Rodríguez dijo en su manifiesto, cuando renunció a la coordinación, lo siguiente: que tenemos unos estatutos desde noviembre que nos rigen, y no es así. Nos cayeron desde el cielo un ideario retórico y unos estatutos réprobos. Desde lo alto se decidió que seríamos movimiento y no partido, organicidad sujeta a la discrecionalidad de reivindicaciones e intereses particulares lejanos de la voluntad del colectivo.
Esta no es la primera vez, asambleísta Hernández, en que personas que formaron parte del proceso denuncian que este cordón umbilical que los une directamente con Carondelet les resta independencia y termina haciéndoles más mal que bien al movimiento. ¿Cuál es su lectura? Y no me diga que solamente es ambición y que es el caso particular de Rodríguez, porque ya hay antecedentes. Mire, yo lo que señalo es que es lamentable que a los 8 meses se dé cuenta del tema del ideario, del estatuto, a los 8 meses, ahora que precisamente la ambición le ha obnubilado la razón. A los 8 meses hace estas críticas. Yo le digo algo con toda claridad. Yo respeto profundamente a las personas que se separan por motivos de principios, por motivos ideológicos, por discrepancias con el proyecto. Yo respeto profundamente. Creo que eso es parte del juego político democrático y con esas personas tenemos que seguir conversando y hablando. Yo he señalado que con varias de las personas que han salido del proyecto del Movimiento País seguramente tenemos 90% de coincidencias y por tanto nuestra obligación es seguir buscando esas coincidencias y esos encuentros y esos acuerdos. Pero las personas en cambio que renuncian a sus principios por la ambición, que renuncian a sus principios por los cargos burocráticos, si a eso le quieren llamar renovación, si a eso le quieren llamar radicalización, la gente lo califica en cambio de manera adecuada, ambición. La ambición, pero yo voy a asumir la postura de abogado del diablo, y digamos que el asambleísta Rodríguez estuvo esperando que ustedes rectifiquen, que esperó 8 meses a que haya un cambio interno, a que se den cuenta de que ciertos procedimientos no estaban decurriendo de la manera adecuada, y vio que no sucedía, y vio que por el contrario se iba radicalizando esta situación que hoy él denuncia, y por eso llega un momento en que el vaso se llena, se derrama y se ve obligado a tomar decisiones. No va más bien por allí. Usted dice que es ambición, él lo explica de esta otra manera, o al menos así se está tratando de entender. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que solamente es la versión de País la que cuenta y no la otra? Coordinador del Movimiento País hasta hace exactamente 15 días. Hasta hace 15 días él presenta su candidatura al bloque del Movimiento País. En el bloque del Movimiento País no es apoyada esa candidatura, no hay quien proponga esa candidatura, por lo tanto no es candidato del bloque del Movimiento País, y a partir de esto surgen esta serie de reflexiones. Le vuelvo a señalar, yo respeto a las personas que pueden separarse del proyecto por principios o por motivos ideológicos, pero este no es el mismo caso. Aquí hay básicamente la pretensión de ser presidente de la Asamblea de cualquier forma, de cualquier manera, recurriendo a los votos de la oposición, recurriendo a los votos que él tantas veces ha combatido. Pero esto, le vuelvo a señalar, para nosotros ya pasó, es del día de ayer, y ahora estamos buscando acuerdos políticos serios para conformar esa mayoría, para darle al país certeza de que vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad, con el mismo empeño, debatiendo y discutiendo, renovando, sí, permanentemente, renovando y profundizando de manera autocrítica este proceso, renovando en la transparencia, renovando en la participación ciudadana, renovando en la forma en la que debatimos todas y cada uno de los temas que tienen que ser tratados en la Asamblea Nacional. Esa es la forma. Y obviamente yo también espero que radicalicemos, que en este momento que se polariza la sociedad, por ejemplo, vayamos hacia un proceso de reforma agraria profunda, que nos permita y sobre todo que nos acerque a esa base social que sigue esperando y que confía profundamente en el Movimiento País y en el proyecto. Licenciado Hernández, si no hay problemas, entonces, ¿con cuántos votos van a ganar la presidencia? O mejor dicho, ¿cuántos les falta? No, mire, en estos días nosotros estamos desarrollando los diálogos políticos. No, pero deben tener ya un cálculo, deben tener una idea. Uno, para desarrollar una negociación, para tratar de consolidar una mayoría, tiene que partir de una base que no solamente es la de País. Ustedes también tienen otras personas que siempre votan con ustedes. Sí, y básicamente estamos confiando y estamos recurriendo a profundizar los diálogos con esos sectores, con esas personas, con esos movimientos políticos con cuales hemos venido trabajando en el último año. El telégrafo dice que nos faltan solamente 2 votos. Esto es verdad.
Sí, es que yo creo que se está haciendo una mala lectura. Nosotros creemos en la necesidad de un acuerdo político programático, pero al mismo tiempo, y si usted revisa lo que ha pasado en la Asamblea en estos 2 años, usted va a ver que han sido muy pocas leyes las que se han aprobado con 63 votos. Aquí hemos tenido leyes, la mayoría, que se han aprobado con 70, con 80 votos, porque tampoco se puede poner, y yo no lo hago, a la oposición en el mismo saco. Hay sectores que ahora momentáneamente podemos estar distantes, pero en cambio tienen una posición de responsabilidad con el país, y por lo tanto, en aquellos aspectos y en aquellas leyes que son beneficiosos para el Ecuador y para la mayoría de ecuatorianos, votan, no digo con el acuerdo país, sino votan con estas leyes que favorecen, que benefician al Ecuador y a la mayoría de ecuatorianos. Ahora, ¿qué pasa si no ganan la presidencia? ¿Se viene, es necesaria la muerte cruzada? Yo le vuelvo a señalar, todavía eso está por verse, esas son expectativas que tienen otros sectores políticos. Yo le aseguro que nosotros el día domingo vamos a ganar la presidencia de la Asamblea Nacional, vamos a lograr conformar el cuadro directivo de la Asamblea y también del Consejo Administrativo de la Legislatura, y luego tenemos que conformar las comisiones. En cada una de esas comisiones tenemos la obligación de participar, no solo el bloque del Movimiento País, no solo los sectores políticos aliados, sino también todos los sectores de la oposición. Y estos sectores tienen también necesariamente que tener responsabilidad en presidencias y vicepresidencias. Creo yo que lo que estamos viviendo son las incertidumbres propias de todo proceso preelectoral, pero sin duda, le vuelvo a señalar, nosotros el día domingo vamos a lograr ganar. Y nadie debe sentirse amenazado por una disposición constitucional. La muerte cruzada está en la Constitución, por lo tanto no puede ser motivo de amenaza para nadie. Perfecto, era la presencia del licenciado Virgilio Hernández, que la agradecemos, asambleísta, coordinador de Movimiento País, quien nos ha comentado las certezas que tienen en lograr un triunfo el próximo domingo